Bien, muchachos, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Nosotros ahora vamos a comenzar a ver sistema arterial del miembro inferior, donde acá yo siempre en las diapositivas trato de dejarle como lo más importante, lo más necesario para uno estudiar, ¿no? Y de forma también como ordenada, o a veces también tratar de ver dónde están los ítems más importantes, ¿no? Como de dónde me fijo más, dónde me fijo menos, ¿ok? O sea, hay cosas que desgraciadamente tratamos de darlas o a veces no las damos porque directamente no las preguntan. Si ustedes desean profundizar el tema, por ahí está perfecto, ¿no? Bien, nosotros acá primero vamos a empezar donde inicia todo este tema del sistema arterial, que es en la aorta abdominal, ¿ok? La aorta abdominal me va a dar dos arterias, que son las arterias ilíacas primitivas, tanto la derecha como la izquierda. Bien, ahora cada arteria derecha e izquierda me va a dar, independientemente, una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. Una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. Bien, ahora, ¿qué pasa? Con las que son las arterias ilíacas internas, vamos a tener que están las intrapélvicas parietales, intrapélvicas viscerales y extrapélvicas. Estos son simplemente los nombres que uno tendría que saber, pero acá me enfoco un poco más en las arterias pélvicas viscerales porque la parte de la mujer tienen cinco ramas, ¿sí? Acá hay uno comienza a llamar rama o colaterales, pero en este caso son ramas, ¿sí? Porque es ahí donde termina, donde llega su irrigación y no van para más ningún lado. Que en este caso tenemos la arteria, la rama, perdón. La rama umbilical, la rama vesical inferior, hemorroidal media, rama uterina y rama vaginal. En cambio, en el hombre, sí, vamos a tener tres. Rama umbilical, rama vesical inferior y la rama hemorroidal media. ¿Ok? Bien, recordemos que las ramas umbilicales se obliteran. ¿Ok? Entonces uno las menciona, sí, uno tiene que mencionarla, pero tenemos que saber que se obliteran. O sea, se convierten en un tejido fibroso y quedan ahí nomás puestas dentro del sistema pélvico, ¿ok? Porque es que no es que uno va a tener, sí, la rama umbilical está presente. No, está literalmente obliterada. O sea, que está obliterada significa que pasó de estar así a ser toda chatita, un tejido fibroso, ¿ok? En algunos casos hace ligamento, ya los habrán visto, si ya vieron parte de lo que vendría siendo sistema digestivo, se dieron cuenta que hay una rama que va hasta el ombligo que también se oblitera. Bueno, justamente es una parte de esas la que también, para lo que vamos a hacer referencia también como ejemplo. De las extrapélvicas tenemos la rama obturatriz, la rama glútea, la rama isquiática, la rama pudenda interna, ¿ok? De la rama pudenda interna, de ella, me va a dar otras ramas, que es la hemorroidal inferior, la perineal superficial, la perineal profunda, la rama cavernosa, la rama clítoris y la rama dorsal del pene. ¿Ok? Nosotros ahí ya tenemos todo y acá, perdón, me acaba de dar cuenta ahorita recién. Me acaba de dar cuenta ahorita, o sea, en este momento de la vida, que acá no le agregué la otra rama, que es la hemorroidal, que es extrapélvica también, que es la hemorroidal superior, ¿sí? Que en este caso uno tenía, nos acordamos del músculo, eh, el músculo elevador del ano, ¿no? Donde tenía tres porciones, una porción elevadora y una porción constrictora. Bueno, las de las hemorroides justamente están acá, ¿ok? Entonces cuando yo me refiero a inferior, medio y superior, ¿ok? Son ramas que van a estar rodeando, bordeando lo que vendría siendo parte de esa porción constrictora del músculo elevador del ano. Bien, de la parte de arteria ilíaca externa, uy, esa raya, horrible. De la parte de la arteria ilíaca externa, nosotros primero vamos a tener dos colaterales, que son puntuales, la arteria epigástrica y la arteria circunfleja ilíaca. Esta arteria epigástrica, lo que pasa es que como que es medio importante, porque, o sea, medio no es importante, obviamente, todo es importante en este momento de anatomía, todo es importante. Pero bueno, esta es un poquito más como que top top, porque justamente esta es la que se va a estar anastomosando. Sí, ese círculo con esa raya así significa que se va a unir. Eso es algo que yo creé, obviamente, para justificar, en vez de escribir la palabra unir, eso lo inventé yo, para poder justificar eso, ¿sí? Con la arteria mamaria, ¿sí? Interna. Ellos van a través de todo el abdomen, que eso se ve después, lo van a ver cuando vean abdomen, ¿sí? Eso se ve en abdomen.
donde vemos cómo desciende la arteria mamaria interna, la epigástrica asciende por parte del abdomen, o sea, todo esto está pasando por parte del abdomen y en el abdomen puntualmente en los abdominales, ¿ok? En el músculo abdominal. Luego se van a anastomosar. Es como un tipo de anastomosis donde hay una irrigación de parte y parte, ¿ok? Bien. Para después dar ramas musculares, que eso, acuérdense que toda arteria también va a dar ramas musculares, da ramas articulares y para ustedes contar. Bien. De la arteria femoral común da la subcutánea abdominal, la pudenda superexterna, la pudenda inferoexterna, la arteria para el cuádriceps, la arteria femoral profunda, que de esta de la femoral profunda es como la que más suelen preguntar. ¿Por qué? Porque ella da una para el músculo cuádriceps y después da estas dos, circunfleja externa e interna, que es la que bordea el cuello, ¿sí? Del hueso fémur. Y después, bueno, estas tres perforantes que por ahí a veces en los preparados se ven si es que la tienen, que la llegan a tener que ver o pinchar en lugar, ¿no? Bien, la femoral superficial y la descendente de la rodilla. La descendente de la rodilla, ojo con esa, porque esa después, cuando estemos viendo eh, irrigación de rodilla, entonces por ahí dimensiono esta, ¿ok? Y después la vuelvo a mencionar otra vez y es medio confusa. Bien, de la arteria poplitea, que ya sabemos que esto ya es posterior, ¿ok? Yo les voy mencionando esto así como para que ustedes ya lo vayan, no sé si notando, frenen el video acá en este momento y lo vayan anotando o usen las diapositivas directamente, ya lo tienen a mano y se salten esta parte del video que es medio tediosa. Vamos a tener ramas musculares y cutáneas, que eso ya no nos importa, pero nos importa las articulares y las geniculares, porque estas son 6 y estas se ven, o sea, todo esto se ve. O sea, esto nos interesa saberlo. De la tibia anterior da una rama proximal, X, no nos importa. Una rama recurrente anterior, X, no nos importa. ¿Por qué? Porque después se anastomosa con las arterias articulares y entonces eso se vuelve todo un matete que no es horrible. Pero sí nos interesa esta partecita de acá, saber que da una rama recurrente peronea anterior, que da una malleolar anterior medial y lateral, que después estas dos, ¿sí? Estas dos arterias, que son mediales y laterales, se anastomosan con la arteria peronea, que puntualmente es peronea. Ojo que esta es recurrente peronea, ¿sí? Recurrente quiere decir que nace de un lado y va hacia otro, ¿ok? O sea, yo tengo acá mi arteria tibial, que es anterior, ¿no? Arteria tibial anterior, ok, está perfecto. Y de esa rama, de esa arteria, que es anterior, va a dar una para el peroneo. ¿Para dónde va ahí? No sabemos todavía, eso lo vamos a ver más adelante. Unas ramas colaterales, que no nos importa saberla mucho, y una arteria pedia, que esa sí es puntual porque ahí es donde se palpa el pulso pedio. O sea, si ustedes se ponen realmente los dos dedos sobre el pie y se siente. Yo después les voy a mostrar más adelante dónde está. Después vamos a tener un tronco arterial tibio peroneo, que esto, sí, se los aclaro, es posterior, ¿ok? Y que da una rama nutricia para la tibia. La arteria tibial posterior da una rama distal, una arteria plantar, que es interna, y una arteria plantar que es externa. Y además también me da una arteria peronea. Que acá la arteria peronea no se trata de mencionar que si es anterior o posterior, sino que ella como que es, o sea, solo existe esa, pues me entiendes, o sea, está allí y ya. O sea, ella existe en tiempo y espacio. Que da una rama plantar y una lateral y medial. O sea, yo traté de hacerle ese resumen porque, por lo general, en irrigación del miembro inferior, uno no sabe qué es lo que tiene que estudiar y realmente cuesta mucho como llevarlo a ver qué es lo que es más importante y qué no. ¿Ok? Bien, si yo recuerdo bien más o menos, acá tenemos arteria abdominal y después acá tenemos la división de dos arterias ilíacas primitivas, derecha, ¿no? Y izquierda. Bueno, eso parece una P. Derecha. Y además acá en el medio tenemos la arteria sacra media. Porque después la señorita arteria sacra media se va a estar anastomosando con otras arterias, otras ramas arteriales, si vamos al caso. Nosotros ya sabemos que las arterias primitivas, tanto la derecha como la izquierda, me va a dar una que es externa y una que es interna. ¿Ok? Donde por ahí puede ser que les digan el otro nombre donde esta es la rama epigástrica, ¿ok? Epigástrica, y esta es la rama hipogástrica. Entonces, para la rama externa se le conoce como epigástrica y la rama hipo
Hipogástrica se le conoce como interna. ¿Ok? Bien, de la rama interna justamente o hipogástrica, nosotros sabemos que nace una arteria que es la arteria sacra lateral, que es la que vemos acá, ¿ok? Entonces esta empieza a anastomosarse con la arteria sacra media y forman, ¿sí? Una vascularización para la parte sacra, ¿ok? Bien, eso es importante que lo sepan. Que también sepan que de la arteria ilíaca externa, una vez que pasó el ligamento inguinal, pasa a llamarse arteria femoral, ¿ok? Acuérdense de eso. Bien, nosotros vamos a tener además unas arterias que yo sí se las voy a mencionar porque por ahí no debe decir que no es importante, pero son las que más se ven. Son uno es lo que eso es lo que a uno le preocupa que ustedes no llegasen a saber o que no llegasen a entender bien. Entonces uno trata de mencionarlo siempre. Bien, primero, bien, y nosotros acá vamos a mencionarles ahora lo que puntualmente es tomable de esta visión, ¿sí? Lateral de las arterias, tanto de la epigástrica como de la hipogástrica. Bueno, sí, está bien, de la arteria externa, ¿ok? Se lo voy a poner acá para que no se vayan a confundir por las dudas o que estén siguiéndome el hilo. Y de la arteria, ¿sí? Interna, arteria obviamente ilíaca, ¿no? Bien. Ahora, de esa arteria externa, ya sabemos que hay dos que son fundamentales, que acá justamente la podemos ver. Una que se va hacia arriba, que podemos ver que se va hacia arriba, que es la arteria epigástrica, ¿sí? Esta arteria epigástrica sube y se anastomosa con la arteria mamaria interna, ya lo sabemos, y después está la arteria circunfleja, o sea, hola cariño, acá está entrando entonces a la fosa ilíaca interna, ¿ok? Ahora, de la arteria ilíaca interna, hay dos arterias que son fundamentales, que es la arteria sacra lateral y la arteria glútea. La arteria obturatriz, ¿ok? Son las arterias, son las tres arterias que me tengo que saber de este tronco, ¿ok? De este tronco, o sea, mejor vamos a decir la arteria ilíaca interna, vamos a decirla así porque si no se van a confundir con lo que voy a decir ahora. Esta es la arteria, ¿no? Ilíaca interna. Ahora, acá puntualmente les había mencionado que esta de acá que está pasando por encima del borde del músculo piramidal, o sea, eso ya es referencia, ya me está dando un parámetro, ¿no? Como para acordarme cuál es la arteria que va hacia los glúteos, nace del tronco glúteo, ¿ok? Acuérdense de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que después el tronco glúteo, además de darme la arteria glútea, además de darme unas ramas musculares, me va a dar una arteria circunfleja que va a ir hacia la zona eh, lumbar. O sea, una arteria que no se le dice circunfleja, sino que se le conoce como arteria iliolumbar, porque después, o sea, sí hace forma como de circunfleja, pero no es circunfleja. Me equivoqué yo al decir eso así. Que lo que hace puntualmente es llegar, ¿sí? Y se va hacia la parte del ilio, hacia la parte posterior de esa zona ilíaca interna, esa parte posterior, y después también a la parte de los cuerpos vertebrales, pero de la parte lumbar, ¿ok? De los últimos tres, cuatro. No tienen que especificar puntualmente como que cuántos de irrigación va a recibir, no. ¿Por qué? Porque después esas mismas arterias lumbares que nacieron de acá, de esta arteria iliolumbar, van a ir y van a entrar al agujero de conjunción a irrigar partes de la médula espinal. Por eso es que es tan importante mencionarla, ¿ves? Bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar puntualmente de lo que vendría siendo esquemáticamente, sí, de lo que es la arteria ilíaca externa. Ya nosotros sabemos que nos va a dar una arteria circunfleja y epigástrica. Ahora, en el libro te menciona que son dos, una arteria circunfleja interna y una arteria circunfleja superficial. La que a nosotros nos importa es la interna, ¿ok? Esta, y le voy a poner acá una estrellita para marcar que es la importante. Esta, no. No nos importa tanto. Mencionarla, sí, pero esta es la que nos importa más porque esta es la que después puntualmente le va a dar recorrido a toda la fosa ilíaca interna. Después acá vamos a tener la arteria epigástrica interna, ¿sí? O le pueden decir también arteria epigástrica profunda. Y esta es la arteria epigástrica superficial. ¿De acuerdo?
La arteria epigástrica superficial puntualmente es la que nosotros sabemos que se va a estar anastomosando con la arteria mamaria interna. Nosotros ya sabemos que va a pasar entre el músculo abdominal, entre ellos dos, sí, puntualmente, y queda ahí. Ahora, después nosotros vamos a empezar, ya sabemos que pasamos el ligamento inguinal y vamos a tener la arteria importante, magna, diva, poderosa, potra, que es la arteria femoral. La arteria femoral puntualmente primero nos va a dar una arteria obturatriz y una arteria perinea. Perdón, perinea, sí, perinea, pero ¿qué pasa con esta? Perdón, pectinia, perdón. Una arteria pectinia que lo que va a hacer es ir a irrigar una porción de lo que vendría siendo el ligamento inguinal. La arteria obturatriz externa obviamente va a estar acá en la parte de la membrana obturatriz. ¿Ok? Bien, ahora, después de eso, la misma arteria femoral nos va a dar una femoral común. ¿Ok? Una arteria femoral común. La arteria femoral común nos va a estar dando primero dos ramas que son las arterias circunflejas, ¿sí? Tanto la externa como la arteria circunfleja interna, que van a estar bordeando justamente lo que vendría siendo parte del cuello femoral o parte de bordear esa parte de la extremidad superior del femoral. Luego de la femoral común nos va a dar una arteria para el cuádriceps, ¿sí? Una arteria para el cuádriceps, una arteria para el cuádriceps, perdón, me equivoqué. Es la arteria para el cuádriceps es esta, y después acá una arteria articular que va a ir, va a descender, ¿sí? Hasta la rodilla. De la arteria del cuádriceps, justamente van a salir cuatro arterias, tres o cuatro, dependiendo de dónde lo vean, pues puede haber variaciones, que van a estar perforando al músculo cuádriceps, ¿sí? Una vez que nosotros mencionamos esa femoral común y haber mencionado esas ramas, nosotros seguimos regios, divos, poderosos y empotrados con lo que vendría siendo la arteria femoral de vuelta. La arteria femoral nos va a dar una descendente de la rodilla y después se va a meter, ¿ok? A lo que vendría siendo un anillo, que es el anillo de Hunter. Que nosotros ya sabemos que entonces al pasar ese anillo de Hunter se vuelve poplitea, ¿ok? Ahora, de la rodilla, nosotros sabemos que habían 6 geniculares y 4 articulares. Geniculares lo que quiere decir también es que es parte de la articulación, pero es como que va también parte de los ligamentos y va a dar ramas para los ligamentos y parte para la articulación. O sea, como que todo al final va a dar parte articular, pero, en fin. Que de la genicular superior y la articular superior también va a estar dando, o interna también, o sea, le pueden mencionar como ustedes mejor se acuerden en ese momento. O pueden decir, bueno, una arteria genicular y una arteria articular se va a estar anastomosando con parte de la arteria descendente de la rodilla. ¿Ok? Y después vamos a tener por acá lo que vendría siendo la arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial va a estar por toda la parte lateral de lo que vendría siendo el parte del muslo, parte de la rodilla y llegando un poco más a lo que vendría siendo parte de la pierna. Pero se llama aún así arteria femoral superficial. Bien, ahora, nosotros ya sabemos que esta recurrente, que viene acá de la femoral común, que de esta descendente de la rodilla, las articulares y las geniculares, todas van a estar anastomosando y formando el arco de la rodilla. No es algo que se lo suelen tomar, pero bueno, yo se los menciono. Después de la arteria poplitea, ¿sí? Una vez que está en el hueco popliteo, acordémonos que cualquier cosa que pase, ¿sí? Por acá, se pasa a llamar hueco popliteo, entonces acá ya sabemos que está la arteria, entonces por ende se llama hueco popliteo, que es una visión posterior, obviamente se ve en transparencia, y en esa parte posterior, nosotros sabemos que va a dar dos ramas. Una, que es la arteria tibial, que se va a ir hacia anterior, que va a pasar puntualmente por el agujero que queda entre el hueso peroneo, el hueso tibial y la membrana interósea. ¿Ok? Y ella va a estar recorriendo por toda la parte de la membrana interósea, pero se la va a conocer como arteria tibial anterior.
Después hacia posterior, nosotros ya sabemos que nos queda lo que vendrá siendo el tronco tibio-peroneo. Le pueden agregar el posterior porque sigue estando posterior y eso está bien. Nos va a dar una rama que es la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Me parece que aquí esta es la arteria peronea y se mantiene así, ¿ok? Muy bien. Cuando nosotros descendemos, todas descienden hasta llegar a lo que sería a esta parte, donde acá que habíamos visto que la arteria tibial me va a dar unas arterias maleolares, ¿sí? Maleolares, porque van hacia los maliolos, ¿ok? Uno que es interno, otro que es externo, ¿ok? Y que de la arteria peronea va a dar también, perdón, de la arteria, sí, peronea, de la arteria peronea va a dar una rama maliolar, perdón, retromaliolar, que se va a estar anastomosando con la arteria maliolar externa. Repito, de la arteria peronea nace una rama que va a ser retromaliolar, que se va hacia anterior, ¿sí? Y se va a anastomosar con la arteria maliolar externa. De la tibial, se va a dar también el mismo caso. Me va a dar una arteria retromaliolar y esa arteria retromaliolar se va a estar anastomosando con la arteria maliolar interna. ¿Sí? Eso es para formar como una especie de anastomosis e irrigación en los maliolos. Y suelen preguntar, y sí, suelen preguntar esto de que si es retro o premaliolar, o sea, los premaliolar serían la maliolar externa y la maliolar interna, ¿ok? Bien. Después, esta arteria tibial, una vez que está en contacto con lo que vendría siendo los huesos, bien sea el astrágalo y parte del calcáneo y los huesos cuboideos y toda la cuestión, se va a llamar entonces arteria pedia, ¿sí? Acá tenemos entonces la arteria pedia. La arteria pedia lo que hace es que me va a dar 5 ramas, ¿ok? Me va a estar dando 5 ramas para lo que vendría siendo la irrigación de, de las falanges. O sea, van a ser arterias para las falanges. Bien, ahora ¿qué pasa? Que esas mismas arterias para las falanges, que vienen así, ¿sí? Yo les voy a dibujar un pie. Acá, acá, acá. Esas arterias que vienen por acá arriba, las arterias de las falanges van a llegar y van a hacer esto. Y después, nosotros ya sabemos que de la arteria tibial, ¿sí? Posterior, me va a dar unas arterias plantares externa e interna, ¿no? La arteria tibial viene por acá, una me va a dar externa y una interna. Que ellas también van a formar como una especie de arco, ¿ok? Entre la arteria plantar externa e interna. Y también van a lanzar ramas hacia la mitad del pie. Que entonces, ¿en qué concluimos? De que las ramas que salen de las arterias digitales, ¿sí? De los dedos del pie, se anastomosan con las arterias plantar interna y externa, que se formó ese arco. ¿Y dónde puedo ver ese arco yo puntualmente acá? Yo lo puedo ver, véanlo acá abajo, ¿sí? Por forma de transparencia, que se están anastomosando con ambas arterias, que son justamente la arteria plantar interna y externa. Bien, vamos entonces un poco con lo que vendría siendo relaciones, ¿sí? Que nosotros ya habíamos visto parte de lo que vendría siendo que las bolas van, ¿no? Donde la arteria femoral queda en el medio, la arteria femoral común queda justamente en las caras anteriores de los abductores y músculo pectíneo, y una parte de la arteria del cuádriceps, ¿sí? Va a estar dentro del cuádriceps entre el vasto intermedio y el vasto anterior, ¿ok? Que después la arteria femoral continúa hasta su tabique muscular, conocido como anillo de Hunter, y se va hacia posterior. Hacia posterior vamos a tener el hueco popliteo, que nosotros nos tenemos que saber la división del hueco popliteo. Y después, ¿qué pasa? Que en posterior teníamos el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo teníamos el músculo flexor común de los dedos, el tibial posterior, perdón, el tibial posterior y el flexor propio largo del dedo alux, ¿ok? Pero para el caso de la arteria tibial posterior, ¿qué es esto?
va a tener relación entonces con el músculo flexor común de los dedos y el músculo tibial posterior, ¿ok? Y para el caso de la arteria peronea va a estar entre el músculo tibial posterior y entre el músculo del flexor común, perdón, flexor largo propio del dedo hallux, ¿ok? Bien, eso es una vista posterior y las relaciones que tiene. Obviamente que para yo poder ver esta relación que tiene acá esta arteria, ¿sí? Estas dos arterias, yo tengo que quitar al músculo sólido, ¿sí? Entonces es como que hacen una especie de sándwich. Estos tres músculos más el músculo sólido. Otra relación que tienen muy en contacto con la arteria tibial es el nervio tibial posterior, ¿sí? Bien. Ahora, hacia anterior del músculo de la arteria del pie, que nosotros ya sabemos que era la arteria tibial anterior, va a tener entonces el músculo tibial anterior, los músculos peroneos, ¿sí? Y además va a estar en contacto con lo que vendría siendo un nervio que es el nervio popliteo, ¿sí? Externo, que después se vuelve interóseo, entonces esta es la rama interósea. Y acá nosotros ya por ahí lo mencionamos. Bueno, está en relación también con el nervio interóseo, ¿sí? Está entre los músculos y el nervio. Bien, ahora la arteria pedia va a tener justamente al músculo pedio y el músculo extensor del pie, de los dedos del pie. Bien, drenaje venoso y linfático. No.